Esta semana, la palabra del domingo nos hablaba de la oración del pacto. Vemos que en medio de grandes crisis, siempre los remanentes que Dios utilizó en cada época, ellos tenían y disfrutaban del secreto de la oración. 24 horas oraban. Esa era su relación con Dios. De esa manera Dios, como tomaban su pacto y oraban, los utilizaba grandemente. Ellos no eran engañados ante las situaciones que acontecían. Incluso esas situaciones fueron mucho más fuertes de la que quizás nosotros estamos atravesando o vamos a atravesar. Pero esa es la bendición de la oración. Ese poder que transforma el mundo. Ese arma a través del cual toda la oscuridad es quebrantada. Los discípulos del Señor, cuando Él estaba aquí en la tierra, vemos que siempre se daban cuenta cómo Jesús mismo se levantaba temprano para orar, buscaba sitios tranquilos, montes, y Él mismo siempre estaba en oración. Por eso en Lucas 11, versículo 1, un discípulo le pidió a Jesús que les enseñara a orar. Porque también cuando lo oían orar, era de una autoridad tremenda, una comunión, que de verdad estaban maravillados de escuchar orar al Señor, ¿verdad? Por eso les pidió: Señor, enséñanos a orar. Y aunque les enseñó al principio, no era fácil para ellos. Incluso estaban 3 años con Él y todavía no eran personas que disfrutaban la oración. Y podemos estar ahí. Podemos estar haciendo la oración como una obligación, como un esfuerzo. Pero Dios quiere llevarnos a otro nivel, que podamos de verdad disfrutar la verdadera oración. Por eso cuando entendemos conforme a la palabra correctamente el Evangelio, que Jesús el Cristo ya ha consumado todo, que somos hijos de Dios, que dentro de Cristo, dentro del pacto, el pasado, el presente, el futuro, está todo solucionado ya. Entonces ya cambia la oración, ¿verdad? Ya cada vez uno pide menos y cada vez da más gracias. Ya estás agradecido por todo porque sabes que perfectamente Dios nos guía, incluso en las situaciones que no nos gustan o que no son fáciles. Dios nos guía por su gracia. Entonces, no oraban bien los discípulos. Era difícil para ellos. Cuando el Señor iba a ser apresado la última noche allí en el monte del Olivar, se llevó a los discípulos más allegados a orar, pero se quedaban dormidos, ¿no? Ni una hora aguantaban, no podían orar, no eran personas todavía de oración. Luego, cuando Pedro negó al Señor, cuando todos pensaban que había terminado, el Señor resucitado fue a su encuentro, les dio la palabra y los llevó al monte del Olivar. Y allí durante 40 días les estuvo dando la palabra de manera concentrada y les ayudó a cambiar su estado espiritual. Ahí ellos empezaron a tener firmeza, a entender de verdad, a creer que Jesús es el Cristo. Por eso ellos ya empezaron a orar de otra manera, disfrutando, con seguridad. Y en Hechos 1:14, ya cuando el Señor asciende al cielo, van al aposento alto de Marcos como el Señor les dice. Y allí dice la palabra que estaban unánimes en oración y ruego. Estaban orando ya con fervor, con pasión. Ya eran personas totalmente de oración. Oraban con la palabra que Dios les había dicho, con el pacto de Cristo, del reino de Dios, con el pacto del Espíritu Santo que iba a venir. En Hechos 2 viene la respuesta a la oración. Desde ese momento ellos constantemente
ya fueron personas que oraban 24 horas. Y nosotros, en este tiempo también de grandes dificultades, el Señor quiere que estemos disfrutando de esa oración, de esa bendición que nos ha dado de la oración. Todas las religiones tienen su oración, todas. Musulmanes oran 5 veces al día. Los judíos 3 veces al día. Y todos tienen sus oraciones, sus rezos, y la gente lo hace, ¿verdad? Y desgraciadamente la religión no da ninguna respuesta, porque es el esfuerzo del hombre por salvarse, y la Biblia nos explica claramente que no es que sea ni malo ni bueno, es que no funciona, porque el esfuerzo del hombre no puede salvarlo de ninguna manera por sí mismo. Pero la gente ora y se esfuerza y hace sus rezos, y es diligente, ¿verdad? También hay sectas que atraen mucha gente, poderosas. Esos líderes realmente tienen un poder, ellos siempre oran. Hay una secta aquí en Corea, se llama la Iglesia Madre, que dicen que Dios es mujer y que Jesucristo se ha encarnado, en una mujer. Además vive aquí cerca de mi casa, una mujer de aspecto muy simpático, pero dicen que es Jesucristo. Entonces uno pues le puede dar risa, ¿no? Dice, ¿cómo pueden creer en eso? Pero está creciendo esa secta no solo en Corea, en toda Hispanoamérica, en todo el mundo. Están llegando y cada vez tienen más adeptos. Entonces, ¿cómo puede ser, no? Puede pensar uno que la gente no se da cuenta que eso es algo de risa, ¿no? ¿Cómo pueden decir que es Jesucristo esta señora? Pero esta mujer está endemoniada, tiene un poder, porque Satanás tiene un poder limitado. Y esta mujer ora continuamente, 24 horas, de día y de noche, y recibe un poder que es un poder oscuro, un poder de Satanás. Y con ese poder, realmente, pues la gente le sigue, ¿verdad? Y entrega sus posesiones y deja todo por seguir en esa secta, porque de verdad creen que esa señora es Jesucristo. Entonces, si ellos que están equivocados, engañados por Satanás, oran con esa pasión, nosotros que tenemos la verdad, que hemos sido salvados a través de la muerte de Jesucristo, y Él ha conseguido la victoria para nosotros y está con nosotros, ¿cuánto más tenemos que orar y disfrutar esa preciosa oración, que es el poder para salvar las vidas, para detener los desastres, para cambiar las familias? Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén disfrutando la bendición de la oración. ¿Por qué tenemos que orar? Dios nos creó seres espirituales a su imagen y semejanza, para estar enfocados en Él. Ese es el principio de la creación para el ser humano. Tiene que estar enfocado en Dios, centrado en Dios, dando culto constantemente a Dios. Esa es la manera que Dios estableció para que el ser humano esté completo, esté satisfecho, sea verdaderamente feliz. ¿Y saben qué? Ese principio no ha cambiado. Es la manera que Dios ha hecho para que podamos disfrutar. A través de Satanás, el hombre quedó separado, pero Dios en su gracia envió a Jesús el Cristo, que a través de su sacrificio vicario y perfecto, abrió un camino, un único camino de Dios al hombre para poder regresar a Él. Nosotros, por gracia de Dios, Él nos escogió, nos salvó, pudimos poner nuestra fe en Jesús el Cristo y nos convertimos en hijos de Dios. Ya tenemos el camino abierto. Pero cada día tenemos que restaurar ese culto, esa oración verdadera. Lo necesitamos. No vamos a encontrar, aunque seamos hijos de Dios, la paz, la vida en otro lugar, ni en una persona. Solo en Dios. Es la manera de Dios. Tenemos el camino abierto. Pero hay cada día que disfrutar esa oración. Porque es el momento más feliz. Es el tiempo donde estamos experimentando que Dios está con nosotros, junto con nosotros. Por eso
tenemos que estar disfrutando esa comunión con Dios 24 horas. También a través de la oración glorificamos a Dios. Y Dios nos creó para glorificarle. Dice en Juan 14:13, el mismo Señor dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en mi nombre. Y cuando un hijo de Dios ora conforme al pacto, ora al Padre en el nombre de Jesús el Cristo para que el reino de Dios se establezca. Dios da respuesta 100%, es una ciencia espiritual. Y la gloria, ¿a quién se la damos? Al Padre, a Dios, porque Dios es el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Por eso la oración es una manera más de glorificar a nuestro Dios. La oración es importante para madurar en nuestra vida de fe. Cuando uno cree en Jesús el Cristo, es un niño espiritual, un bebito espiritual, ¿verdad? Y necesita recibir el alimento espiritual a través de la palabra, y también al recibir la palabra sale la oración. Y eso nos hace crecer hasta ser creyentes maduros, muy importante. Por eso la oración es tan importante. Vemos en 1 Samuel 3, que Samuel, que era apenas un niño, un joven, él estaba allí en el templo, era un nazareo, su mamá lo había dejado allí para servir a Dios conforme la promesa que ella había hecho al Señor. Entonces él, pues poco a poco empezó a madurar espiritualmente. Y ahí aparece que él todavía no sabía escuchar la voz de Dios. Por eso de noche escuchó una voz que le llamaba y pensaba que era el sumo sacerdote Elí. Entonces él iba al cuarto del sumo sacerdote, ¿me ha llamado? Y este hombre decía, no, yo no te he llamado. Así hasta 3 veces. Entonces Elí, que ya era más maduro espiritual, entendió que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Y ya le dijo, cuando escuches que te llaman, dime, Jehová, he aquí tu siervo, escucho. Y ahí aprendió la oración, escuchar la voz de Dios, relacionarse con Dios. Por eso Samuel desde niño pudo gozar de ese secreto. Por eso Dios lo levantó como un gran testigo en su época, a través del cual toda su nación pudo salir de la idolatría, a través del cual se levantó el rey David, y a través del cual se edificó, a través de su hijo Salomón, ese templo para estar predicando que Jesús es el Cristo a todas las generaciones. Por eso es tan importante que estemos disfrutando de la oración. Pero ¿cuándo tenemos que orar? Conforme a la palabra, vemos como el remanente Daniel, en Daniel 6:10, a pesar de que en ese tiempo él era un consejero muy importante, de un nivel muy alto, dice en Daniel 6:10 que como solía hacer antes, entraba en su cámara, en su habitación, 3 veces al día, dice la palabra, y allí, mirando al templo de Jerusalén, es decir, tomando el pacto, daba gracias a Dios, oraba con todo su corazón. Entonces, no era algo de repente, era como solía hacer antes, es decir, que era algo, era un hábito ya, era algo precioso que él hacía desde cuando era apenas un esclavo, porque él llegó allí cautivo a Babilonia como un esclavo, pero aferrándose al pacto y orando, teniendo esa vida de oración, Dios lo levantó como un gran testigo delante de 4 reyes consecutivamente. Justamente en este pasaje, Daniel 6, es cuando le tienden una trampa a sus enemigos, porque tenían envidia de él, querían destruirlo, y engañan al rey para que firmara un edicto para que si alguien oraba a alguien, algún dios que no fuera el mismo rey, que por supuesto era un hombre, pero le hicieron firmar una ley que si alguien adoraba a otro dios en un mes, lo meterían en la cueva de los leones. Y cuando se enteró Daniel, ¿qué hizo? ¿Fue corriendo al rey que tenía buena relación para intentar librarse? No.
¿Se escapó? No. ¿Qué hizo Daniel? Como solía hacer antes. Ya estaba grabado, enraizado, era su naturaleza. Entró allí, a su habitación, como hacía 3 veces al día, cada día, y oró. Ante esa gran crisis, él que tenía esa relación, esa llenura del Espíritu Santo, él que estaba tan aferrado al pacto, fue al Señor a orar, sabiendo que Él tiene todo el poder, es todopoderoso, que Él es soberano y que Él es el que levanta nuestras cabezas. Y eso es la oración. Tenemos que tener esa relación con Dios como Daniel. Tenemos que disfrutar de la misma manera, de esa profundidad de la oración. Por eso que pongan sus tiempos marcados de oración. Al principio uno siempre está ocupado, ¿verdad? En este mundo que va tan rápido, uno tiene tantas cosas que hacer que desgraciadamente pierde lo más importante. Entonces es muy bueno que nos pongamos, como hacía David, por la mañana, por la noche antes de dormir, y luego durante el día, ya tu naturaleza se hace una naturaleza de oración. Ya constantemente durante el día, como estás conectado con Dios, cuando viene una situación, una dificultad, automáticamente ya te sale la oración. Y estás disfrutando y viene un problema y estás firme, estás tranquilo. Y eso es lo que el Señor quiere que estemos experimentando. Por eso que puedan tener sus tiempos marcados de oración. También en la palabra aparece la oración continua. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice Pablo a los hermanos, orad sin cesar. Orad sin cesar, continuamente. No quiere decir que tengamos que orar sin cesar con voz audible, ¿verdad? No. Podemos pensar en Dios, es oración, meditar en Él, eso es oración, ¿verdad? No hace falta que sea con voz audible, ¿verdad? Entonces lo importante es que estemos pensando en el Señor, dándole gracias y continuamente. Vamos a estar disfrutando en medio de cualquier circunstancia. También habla la oración concentrada, cuando hay un tema específico, un tema especial. Vemos como ya podemos hacer una oración con ese tema de oración de manera concreta, continuamente, ¿no? Concentradamente. Eso tiene gran poder, también Dios va a dar gran respuesta. Vemos el apóstol Pablo, que también disfrutaba de la oración, como cuando estuvo en Asia, dice que el Espíritu no le dejaba ir a predicar a ninguna ciudad de Asia. Y el apóstol se quedó impresionado, ¿no? Bueno, si quiero ir a predicar, ¿cómo el Espíritu me lo impide? Entonces estaba confuso. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Fue a preguntarle a sus amigos? No. Pablo fue a Troas y durante toda la noche, concentradamente, Hechos 16, del 6 al 10, él estuvo orando, Señor, ¿qué quieres que haga? Guíame, ¿por qué no me dejas estar en Asia? Y dice que allí oró tan profundamente que tuvo una visión de un varón macedonio que le dijo, Pablo, ven y ayúdanos. Macedonia estaba en Europa, está en Europa. Era la primera vez que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, iba a entrar a Europa. Por primera vez el Evangelio llegó a Europa. Y fue en ese tiempo, Pablo ni pensaba que tenía que ir ahí. Pero el Espíritu lo paró para que él orara. Y a través de la oración pudo recibir la guía de Dios correctamente. Y esa es la oración concentrada también que tenemos que disfrutar. A veces se pueden cerrar las puertas, a veces las cosas no salen como pensamos, como nos gustaría, pero Dios es soberano y sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por eso que no nos movamos, tomemos el pacto y como Pablo oremos concentradamente. Y en el horario de Dios, como somos sus hijos, vamos a ver la respuesta a la oración. También habla la palabra de hacer equipos de oración, muy importante. Además, no hace falta que estemos juntos físicamente. Ahora con el tema del coronavirus es difícil, ¿verdad? Pero
hermanos, hermanas, que tengan ese corazón por la evangelización. Allí donde estemos, podemos poner equipos de oración, hacer oraciones juntos a una hora determinada, estar orando por temas concretos para que el Evangelio, el reino de Dios se esté estableciendo. Ciertamente Dios va a obrar grandemente. Dice la palabra en Mateo 18, del 18 al 20, el mismo Señor dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces la oración juntos, tomando el pacto con la dirección de Dios, que es la evangelización, es algo poderoso. Que puedan disfrutar también de esos equipos de oración. ¿Y cuál es el contenido que tiene que tener la oración? ¿Verdad? Hay gente pues que no es fácil, ¿no? ¿Cómo tengo que orar? Entonces hay 5 importantes. Entonces uno es la adoración, ¿verdad? Dentro de la oración tenemos que estar adorando, como hacía el rey David constantemente. Él escribió 73 salmos y él siempre estaba alabando y adorando a Dios. Por eso en Primera de Crónicas 29, 10 y 11 dice: bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. David adoraba constantemente al Señor. Y dentro de nuestra oración, que le adoremos, porque Él es bueno, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. También dentro de la oración podemos tener una parte de confesión. Cada día tenemos errores, cada día. Pero tenemos la confianza que a través del nombre de Jesús el Cristo, Él en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Por eso, cada día podemos pedirle perdón en el nombre de Jesús el Cristo, con la seguridad de que a través de la obra completa y suficiente de Jesucristo, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Dentro de la oración, también el agradecimiento. Contra más uno conoce al Señor, realmente menos pides y más gracias das, porque te das cuenta que no hace falta ni pedir, que Dios tiene todo preparado y si no te da algo es porque realmente ni lo necesitas o no va a ser bueno para ti. Por eso, simplemente dar gracias al Señor. Las gracias son tremendas. Con las gracias Satanás tiene que salir corriendo. Ahí ya no tiene lugar, ¿verdad? A él le gusta la queja, le gusta que estemos hablando mal, la crítica, pero cuando das gracias, ahí ya tiene que salir corriendo. No hay lugar para él. Por eso dentro de la oración, cada día de verdad que estemos dándole gracias a Dios. Si uno empieza a dar gracias a Dios, te das cuenta la cantidad de cosas cada día que tenemos que agradecer. Te sorprendes. Porque hay cosas que nos acostumbramos, pensamos que es normal que las tengamos, pensamos que es nuestro derecho, pero no. Cada cosa es pura gracia de Dios. Él es la fuente de toda bendición. Por eso que estén cada día dando gracias a Dios. Una parte preciosa, muy importante de la oración. Otra parte de la oración es la intercesión. Es estar intercediendo, orando por otros hermanos, hermanas. Tenemos familiares que están lejos, gente que no podemos reunirnos físicamente, incluso personas amadas que están en otros países a miles de kilómetros. Pero ¿saben qué? Para la oración no hay distancia, no hay espacio, no hay tiempo. Esas oraciones en el nombre de Jesús el Cristo, Dios las responde a través de la oración. Podemos bendecir a esas personas, a esos seres amados. Podemos interceder por ellos con la confianza de que a través del nombre de Jesús el Cristo, esa bendición, esa protección va a llegar a sus vidas. Por eso es muy importante estar orando, como dice Pablo en Efesios 6:18, orando
en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Y los santos son los llamados. Cada uno de los hijos de Dios que hemos creído por gracia de Dios en Jesús el Cristo somos los santos, apartados para Dios. Ese es el verdadero significado de santos. Entonces Pablo oraba por cada uno de los hermanos. Y nosotros también, de la misma manera, como enseña la palabra, tenemos que estar intercediendo, orando por nuestros hermanos en el nombre de Jesús el Cristo, para que la obra de Dios se esté cumpliendo en sus vidas, para que se levanten como obreros, para que prediquen el Evangelio. Esas son oraciones de pacto para cumplir la voluntad de Dios. Y la quinta parte de la oración es el ruego, orar por mí mismo, por nosotros, por las cosas que nosotros tenemos ese anhelo de pedir a Dios. Por supuesto que siempre pidiendo que sea su voluntad. Porque es importante entender cómo tenemos que orar, ¿verdad? Y el Señor en su oración modelo nos da una guía muy claramente, ¿verdad? Tenemos que orar como hijos a quién? Al Padre, Padre nuestro. Oramos al Padre. Oramos permaneciendo en su palabra, tomando el pacto. Por eso el apóstol Juan escribe en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecemos en la palabra, en la corriente de la palabra, en el pacto, todo lo que pidamos, dice el Señor, nos será hecho. ¿Por qué? Porque si estoy alineado a la palabra, a su plan y a su voluntad, lo que yo pida va a ser siempre lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Ya no voy a pedir cosas físicas, cosas personales, cosas de motivaciones propias, no. Si estoy alineado a su palabra, mi oración será una oración para cumplir el deseo de Dios, que es la evangelización del mundo. Por eso oro al Padre tomando el pacto y oro a través del nombre de Jesús el Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso el Señor, Él mismo dice a los discípulos, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Por eso siempre nos dirigimos al Padre como hijos, pero siempre terminamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo, porque es solo a través de sus méritos, a través de su obra, a través del camino Jesús el Cristo. Esa es la manera. Y siempre, por supuesto, con fe, muy importante. Si no estamos creyendo que Dios nos va a dar respuesta, esa oración no puede ser respondida. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra oración? Muy importante, siempre, siempre el reino de Dios. Que la voluntad de Dios se cumpla tanto en el cielo como en la tierra. El reino de Dios. Así tenemos que orar. Señor, los jóvenes que no están casados, Señor, ayúdame a encontrar mi mujer que sea muy guapa, muy simpática, porque quiero una chica guapa para casarme. Bueno, eso es una oración, ¿verdad? Muchos jóvenes lo hacen así, con buen corazón, ¿verdad? Pero no es la oración del pacto. Tenemos que orar, Señor, ayúdame a encontrar a esa mujer que tenga el Evangelio para formar un matrimonio, para predicar el Evangelio, para formar una familia que pueda glorificarte, a través de la cual tu reino se establezca. Ese es el deseo de Dios. Cambia mucho, ¿verdad? Por eso cuando uno entiende más que Jesús es el Cristo, cuando tomas ese pacto, ya cambia totalmente tu oración y todo lo que haces ya es totalmente para cumplir el plan y el deseo de Dios. Cuando uno come, ¿no? Señor, gracias por estos alimentos. ¿Para qué? Que me dan la fuerza para levantarme y predicar el Evangelio, para ser tu testigo, siempre conforme al reino de Dios. Ahí Dios nos va a dar gran respuesta, porque Dios siempre da respuesta a la oración. La oración es un gran poder, es el poder para transformar el mundo. Por eso que no sean engañados. Bueno, es que estoy en mi casa, no puedo salir. ¿Cómo voy a hacer la evangelización? Oh, ya soy mayor, ¿verdad? Soy una persona mayor. ¿Yo qué voy a hacer por el evangelismo? Ya no puedo hacer nada.
El pastor Ryu siempre cuenta, él cuando empezó a orar por una iglesia para hacer la evangelización, porque él era copastor de otra iglesia, entonces oraba: Señor, guíame a una iglesia para hacer la evangelización del mundo. Entonces Dios le dio respuesta y le envió a una iglesia para hacer la evangelización del mundo. Pero resulta que cuando llegó a esa iglesia para hacer la evangelización del mundo, era una iglesia en el sitio más feo de Corea, en el barrio del sitio más feo de Corea, una iglesia en un sótano, una iglesia bien pequeñita, en un sótano. Y los pocos creyentes que había, en la mayoría, eran hermanas ya de edad, eran abuelitas. Entonces, por supuesto, es una bendición y merecen nuestro amor y la honra, por supuesto. Pero quiero decir que uno dice, una iglesia para hacer la evangelización del mundo, y resulta que llegas a la iglesia más pequeña, en el sitio peor de Corea, con creyentes pocos y encima son ya de mucha edad, ¿verdad? Humanamente uno se podría desanimar, ¿no? Pero el pastor Ryu, que se aferraba fuertemente al pacto ya en ese tiempo, él no se dejó engañar por la situación. Empezó constantemente, a través de la palabra, a estar dando respuesta allí a los creyentes, a que pudieran entender de verdad que Jesús es el Cristo, a que pudieran entender que el plan de Dios es la evangelización del mundo, y la palabra es viva y eficaz, y la palabra penetra hasta lo más profundo de nosotros, y la palabra quita toda la oscuridad. Por eso empezaron a recibir gracia. Esas abuelitas, decía el pastor, su mayor deseo, su gran alegría de ir a la iglesia, era un día, cuando hacía buen tiempo, irse a pasear, a merendar con su pastor ahí al campo y poder comer allí todos tranquilos y pasárselo bien. Pero a través de predicar el evangelio, ellas fueron, con sus ojos se abrieron sus ojos espirituales, entendieron el pacto de la evangelización mundial. ¿Y qué es lo que hicieron? Se convirtieron en mujeres de oración. Empezaron a orar continuamente. Como ya eran mayores, tenían tiempo, resulta que era una ventaja. Y empezaron a orar y se juntaban en la iglesia y estaban haciendo vigilias de oración, lloraban todos los días: Señor, bendice al pastor, que se pueda levantar para la evangelización del mundo. Y se levantó un movimiento de la palabra y de la oración, que levantó, por supuesto, un movimiento de evangelismo. En esa iglesia tan pequeña Dios empezó a obrar y empezaron a venir gente, primero de allí de Pusan, de esa ciudad. Luego, como Dios estaba obrando de esa manera, empezaron a venir gente de toda Corea, incluso pastores de iglesias grandísimas, famosos de Corea, que hay iglesias muy grandes. Fueron allí, a ese pequeño lugar apartado, escondido, porque Dios estaba obrando grandemente allí. Por supuesto, la iglesia ponía carpas porque no entraba ni la mitad de la gente, ¿no? Pero ese es el poder del evangelio, es el poder cuando un pequeño grupo, tomando el pacto, se pone a orar. Ahí se levanta un poder para poder salvar el mundo. Esto no es nada nuevo, esto también ocurrió en la iglesia primitiva. En Hechos 1:14, en el aposento alto de Marcos, experimentaron lo mismo, ¿verdad? Un grupo de apenas 120 personas, tomando el pacto, orando. Dios levantó un poder, un movimiento de evangelismo bíblico que en 313 años conquistó el poderoso Imperio Romano. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que no sean engañados. Ustedes son hijos de Dios. Jesús el Cristo ya ha consumado todo para ustedes. Como hijos tienen el privilegio de ir al Padre 24 horas y orar. La oración, a través de la oración Dios les escucha porque son sus hijos. Estén orando para que el reino de Dios se establezca en el nombre de Jesús el Cristo. Ciertamente Dios le va a dar la respuesta. Si la respuesta no llega, continúe orando, porque hay un horario para cada respuesta. Pero ciertamente Dios le va a dar respuesta, porque la oración es una ciencia espiritual.
Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando cada día de sus tiempos de oración, cada día 24 horas, que estén dándole gracias a Dios, conectados a la oración. Van a ver cómo su vida espiritual es transformada, cómo Dios empieza a levantarles, cómo los problemas van a seguir, pero no le van a mover, no le van a afectar, porque usted estará encima con ese estado espiritual. Y a través de la oración verá que esos problemas Dios los utiliza para que su reino se establezca. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén disfrutando de esa oración del pacto. Amén. Padre, gracias por tu palabra que nos das y que por tu gracia siempre cumples. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.